Los objetos del aprendizaje. Como educadores, es necesario adaptarnos a las nuevas formas de enseñanza e interacción con los estudiantes, para que la experiencia de aprendizaje tenga más herramientas y así sea más efectiva. En medio de esta era digital, han surgido muchas herramientas que facilitan la comunicación y la forma de explicar la información, ya sea con un video instruccional, audio o una lectura recomendada. Es por eso que en esta clase aprenderemos acerca de estas herramientas y su correcto uso. Fuentes digitales. Cuando hablamos de fuentes digitales o tipografías, nos referimos al conjunto de caracteres, números y símbolos que utilizamos para crear nuestras clases. Aunque parezca sin importancia, el tipo de fuente que utilicemos es capaz de reflejar seriedad o informalidad. Por eso, es indispensable conocer bien las distintas fuentes y su uso. La mala selección de estas puede interferir en forma negativa en la comunicación. El texto puede decir una cosa, pero el estilo de letras es otra muy diferente. Imagina cuando redactas un documento para tu clase. Si lo muestras con esta tipografía, posiblemente tus estudiantes no toman en serio el trabajo. También hay que recalcar la aplicación de fuentes para títulos y para párrafos. Por lo general, es válido usar un tipo de letra llamativo para los títulos, pero respetando el punto anterior. Sin embargo, se comete el error de querer usar esta misma fuente muy llamativa para los párrafos. Hay que tener cuidado de no utilizar este tipo de letras porque puede que estas no sean legibles o sean de difícil lectura. Para escoger un tipo de letra, debes asegurarte que sea legible. Si usamos letras muy extravagantes para trozos de texto muy largos, nadie va a leer su contenido, por muy interesante que sea. Otro punto importante a mencionar es la clasificación de la forma de los tipos de fuentes. Estas se dividen en serif y sans serif. Serif significa serifas o remates, y son esos pequeños palillos o colillas que tienen al final las letras, como es el caso de la famosa Times New Roman. En cambio, sans significa sin comillas e indica que la letra carece de serifas. También se le conoce como letras de palo seco. La utilidad de las serifas es facilitar la lectura, ya que éstas crean en el ojo la ilusión de una línea horizontal por la que se desplaza la vista al leer. Las letras con serifas generalmente son consideradas inadecuadas para un texto largo, ya que la lectura resulta incómoda. La clave es usar serif para titulares y sin serif para los párrafos. Evita usar demasiadas fuentes en un mismo documento, imagen o video. Si lo haces, hará que tu trabajo se vea poco ordenado. Generalmente los sistemas operativos traen un grupo de distintas fuentes, pero ¿qué pasa si se necesita otra fuente que no está incluida? En Internet hay muchas páginas para descargar fuentes de forma gratis. Mencionamos un par de sitios como ejemplo: dafont.com. En este sitio encontrarás muchas fuentes clasificadas por temas como fantasía, extranjero, gótico y otras. Otro sitio de internet son las fuentes de Google. Puedes encontrarlo en google.com/fonts. Objetos de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje es un grupo de contenidos para un tema que se quiere explicar. Debemos incluir todas las actividades que se hacen en un salón de clase normal. Estas actividades son ejercicios en línea, tareas, videos instructivos, animaciones y otros. El resultado de combinarlos es el que hace que el estudiante alcance el objetivo que se ha trazado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que los estudiantes lleguen a la meta por medio de una serie de recursos educativos o actividades de aprendizaje realizadas por el docente para el estudiante. Una fotografía, un simulador, una locución, un gráfico, un documento o incluso un juego pueden ser parte de un objeto de aprendizaje, siempre y cuando cumplan con estas características: que sean reutilizables, es decir, que pueda ser utilizado en diferentes contextos educativos, con la posibilidad de ser modificados. Interoperables significa que deben tener la capacidad de verse en diferentes plataformas. Deben ser heredables, en el sentido que se pueda construir otros contenidos sobre el contenido existente. Durabilidad se refiere a la vigencia de estos sin la necesidad de nuevos diseños. Por último, tiene que tener un propósito educativo, ya que contiene un diseño instruccional
que les permite crear el aprendizaje. Nuestros objetos de aprendizaje los debemos construir al menos de 3 componentes internos. Contenidos son todos los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos. Estos pueden ser definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, referencias y otros. Objetivos: deben comunicar de manera explícita lo que el estudiante va a aprender al finalizar o durante la clase. Deben estar redactados en forma que el alumno se entere de qué es lo que será capaz de hacer al final de cada tema. Actividades de aprendizaje. Estas actividades guían al estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. Por ejemplo, las asignaciones, conferencias web, sesiones de discusión para resolución de dudas, proyectos de clase y otros. El formato SCORM es uno de los estándares para crear objetos de aprendizaje. Adicionalmente, cuando hagas objetos de aprendizaje, incluye los siguientes elementos. Incluye un título, logo institucional, bienvenida o introducción, contenidos, actividades de interacción, ejercicios, bibliografía, y recuerda que los metadatos son el grupo de información general como autor, género, tema y otros del objeto de aprendizaje, que servirán para ubicar y reutilizar este recurso en repositorios o servidores de objetos de aprendizaje para reutilizarlos. Hipertexto es también conocido como hipervínculo. Es una forma de enlazar un texto a una información adicional sobre lo que ha dicho el texto. Si al estudiante le parece interesante un tema desconocido, mediante hipervínculos podrá navegar a otras fuentes de información que le provean una mayor amplitud de conocimiento sobre el tema. El hipertexto permite sustentar la información que se está explicando. Asimismo, facilita el reconocimiento de la fuente que se está utilizando para la elaboración del contenido, por lo que demuestra la confiabilidad de los recursos utilizados. Cabe destacar que el hipertexto desarrolla habilidades de profundización temática y conceptual en los estudiantes, ya que el estudiante entiende que el profesor no es solo la fuente de información del conocimiento, sino un orientador. Animaciones. Las animaciones son un elemento usualmente relacionado al entretenimiento o publicidad, pero también pueden ser un recurso muy potente para impartir una buena enseñanza. La animación es una tecnología multimedia que consiste en el proceso de dar movimiento a dibujos o a objetos inanimados. En un estudio llamado La animación como ayuda en el aprendizaje multimedia, que publicó el Educational Review Psychology, se mostraba la efectividad de la animación en estudiantes universitarios al momento de memorizar, atender, almacenar y recuperar información adquirida desde el arte, las ciencias y las matemáticas. La animación en el aula puede promover una mejor comprensión de las materias si lo comparamos con un formato de presentación verbal dominante en nuestras aulas, y siempre que se utilice bajo ciertas condiciones, según indica este estudio. La animación maximiza el aprendizaje cuando va acompañada de una narrativa informal. También, el impacto es superior en el aprendizaje cuando el objeto de la animación es explicar un tema complejo que requiere una profunda comprensión. Hay diversos programas donde se pueden crear este tipo de producciones, como Adobe After Effects, pero requiere invertir algunas horas de capacitación para usarlo. Crazy Talk Animator es una buena opción, ya que es bastante rápido de aprender a manejar, aunque tiene un costo. También existen sitios web que ofrecen servicios para realizar animaciones, tal es el caso de Powtoon.com. Videos. El uso de estos recursos también es bastante útil y más fácil de crear debido a que existen programas gratis que podemos descargar de internet sin problema, o incluso el mismo sistema operativo puede incluir aplicaciones de este tipo, como es el caso de Movie Maker de Windows.
Los educadores pueden realizar videotutoriales, ya sea por medio de animaciones o grabándose a sí mismos, ya sea con una cámara de video o con una webcam. Sin embargo, hay que considerar que no todas las cámaras web tienen una alta resolución y el objetivo como buen educador es presentar recursos educativos de buena calidad para ayudar al estudiante. También se pueden hacer capturas de video de computadora para mostrar procedimientos. Hay muchos programas que hacen esto. Uno de los más famosos es el Camtasia Studio, que permite grabar lo que haces en tu computadora, editar el video y hasta publicarlo en YouTube. Movie Maker, Sony Vegas o Adobe Premiere son programas de edición de video muy potentes y que no son difíciles de aprender a usarlos. Audios. El oído es el sentido que más información capta. El aprendizaje depende bastante de él. La tecnología de audio es muy simple y fácil de aplicar. Se necesita un micrófono y una computadora que posea un software para grabar y editar el audio. En Internet hay algunos programas que son gratis y de uso libre. Por ejemplo, Audacity, que se puede descargar desde su página audacity.es. Después, es recomendable ingresar nuestras locuciones a una plataforma en línea donde los estudiantes pueden descargarlo y escucharlo desde su propio equipo. De igual forma, hay muchos sitios donde uno puede subir el audio producido para que los demás lo escuchen. Una de las más famosas es soundcloud.com, donde solo basta registrarse con un correo electrónico para hacer uso de este servicio. Es importante tomar en cuenta ciertas pautas antes de empezar a producir. Primero, cree el guión donde especifique el contenido que grabará. Ensaye antes de hacer la grabación para que no tenga muchos errores que corregir a la hora de edición. Debe cuidar la calidad de audio. Para eso es necesario comprar un buen micrófono y, si es posible, grabar en una cabina de audio o si no, en un lugar donde no haya mucho ruido. La duración no debe ser demasiado larga. La mente humana tiende a distraerse con facilidad y escuchar un audio de 1 hora será muy difícil. Se recomienda no excederse de 15 minutos.